Bien, estamos viendo el libro de Hechos. Seguimos en el capítulo 1 y hablamos hace 8 días de la ascensión de Cristo. Dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos de los apóstoles. El título de la predicación, para los que anotan, y que es importante que anotes cada predicación, porque cada domingo Dios te habla de manera distinta para ir haciendo que tu vida sea más parecida a Él. El título de la predicación es La oración ferviente y persistente. La oración ferviente y persistente. Le damos gracias a Dios porque Dios nos ha llevado a hacer una iglesia que dependa de Él a través de las oraciones. Y que a través de las oraciones tú y yo tengamos ese contacto, esa intimidad con Dios en todo momento. Y después de que Cristo fue alzado y lo recibió esa nube que le ocultó los ojos de los discípulos, la pregunta sería, ¿cómo crees que se quedaron esos corazones después de que vieron partir a Jesús? ¿Cómo crees que ellos sintieron ese desprendimiento cuando Jesús fue alzado a las nubes? ¿Cómo crees que se quedaron? ¿Cómo te imaginas que se quedaron? ¿No? Y vamos a ver justamente eso. Hoy vamos a aprender varias cosas después de un servicio, después de que Dios habló a tu vida, después de que tuviste una comunión con Él los domingos, a domingo, ¿cómo sale tu corazón de esa puerta? Después de eso, ¿cómo sale? Y creo que tenemos que pensar si realmente hoy Dios habla a mi vida cada domingo y que Dios me lleva, aunque hable fuerte, aunque Él me confronte, no debo de dejar de agradecer a Dios el cuidado que me tiene a mí, el cuidado que te tiene a ti. Porque su palabra justamente es para eso. Y su palabra es justamente la extensión de su amor, porque es la forma de que Él te dice cuando te ama a través de las cosas que tú escuchas esta mañana, domingo a domingo. ¿Quién dice amén? Entonces vamos a ver en Hechos capítulo 1, versículo 12. Ahí comienza justamente la predicación en Hechos capítulo 1, versículo 12. Y dice, y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermanos de Jacobo. Entonces estamos hablando, aquí Lucas nos está diciendo que volvieron a Jerusalén desde el monte del Olivar o monte de los Olivos. Estaba más cerca de Betania. Acuérdate que Betania y Jerusalén había una distancia de 2.5 kilómetros. Y del monte del Olivar a Jerusalén era más o menos como de 1,5 kilómetros de distancia. Este lugar fue justamente en el monte de los Olivos donde Cristo agoniza y donde Cristo asciende al Padre. Y era un lugar donde era muy recurrido, era muy concurrido por Cristo y sus apóstoles. Y tal vez algunos que son eruditos en la palabra piensan que en el regreso de Cristo, cuando llegue aquí a la tierra, justamente va a llegar ahí. Porque los mismos ángeles dijeron, así como los ven partir, Él va a regresar, ¿no? Él va a regresar justamente en el tiempo de Dios. Aquí vamos a ver entonces cómo Dios ha dado la señal de regreso de Cristo a través de los ángeles. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo crees que regresó ese grupo de discípulos a Jerusalén? Algunos creo que pensaron, se quedaron tristes, se quedaron llorando, se quedaron afligidos. Vamos a ver qué es lo que dice Lucas. Si tú me acompañas, pon una marca a Hechos y vamos a Lucas justamente, al capítulo 24.
versículo 50. Vamos a leer desde el versículo 50, capítulo 24 del Evangelio de Juan. Y mira lo que dice acá. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. ¿De quién están hablando? De Jesús, de Cristo. Voy a volver a leer el versículo 50. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Versículo 51. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Versículo 52. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran... ¿Y verdad que no fueron tristes? Como pensamos. Yo creo que el Espíritu Santo, que aunque él no había todavía descendido, pues obviamente fue de gran gozo saber que... ¿O qué se imaginan que produjo ese gozo? Su regreso. Él prometió regresar. Y yo con eso me quiero quedar. Porque lo que debe producir justamente la segunda venida de Cristo es un gozo. Lo que debe producir la segunda venida de Cristo es un compromiso de amor. Y el amor se refleja a través de una obediencia. El amor se refleja a través de una vida santa apartada para Él. Hoy me lleno de gozo porque Él dejó justamente a uno como Él, al Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Y por eso fue el gozo de ellos, porque Cristo les prometió que iba a regresar. Vamos a Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, versículo 30. Y aquí está hablando también Jesús. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así fue que Cristo prometió que iba a regresar con poder y gloria. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7... Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado, ¿quién? Jesucristo. Entonces, si cuando venga Cristo, haya que tu fe, aquí lo dice que vuestra fe mucho más preciosa que el oro, la cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en primera corona, una de las coronas que Cristo va a entregarte, la de la alabanza. Segunda corona, la de la gloria. Tercera corona, la de la honra. Siempre y cuando tu fe sea hallada justamente bajo estas condiciones. Y aquí mismo, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 13, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran... ¿Se dan cuenta de dónde venía ese gozo de los apóstoles cuando Cristo partió? Venía justamente de esa promesa. Él sabía que justamente iba a regresar. ¿Cuándo? Solamente es del Padre saberlo. Pero Él va a regresar. ¿Quién lo cree? Yo lo creo. Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Regresamos nuevamente a Hechos. Y dice en el versículo 13, que después de que ellos regresaron a Jerusalén, fueron a buscar el mismo lugar donde estuvieron por última vez con Cristo, en el lugar de oración, en el lugar de convivio, en el aposento alto. Aquí está el aposento alto. ¿Quién lo cree? ¿No? Porque dice aquí que
entraron, subieron al aposento alto donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Ese es el aposento alto. Porque no solamente aquí se enseña la palabra de Dios, sino que también nos reunimos a orar con perseverancia y constancia, amados. Cuando tú seas invitado a la oración, ven con gozo. No faltes. Es parte del mandato divino. Es lo que enseña justamente Dios en su palabra. Y seguramente este aposento alto tenía ciertas características. ¿Por qué? Porque era un lugar donde, dice la palabra más adelante, dice que habían simplemente 120 congregados. Así más o menos como los que estamos ahorita era el tamaño del aposento alto. 120 congregados. No era un lugar común y corriente. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Además de los apóstoles, que eran 12, ¿o eran 11? 11, eran 11 apóstoles. Todos eran galileos. Pero había aún todavía más gente para cubrir los 120 que se encontraban en el aposento alto. Y yo creo que era un grupo completamente heterogéneo, de muchas culturas, de diferentes idiomas. ¿Dónde los dice? En el capítulo 2. Vamos al versículo 7, capítulo 2, versículo 7 de Hechos. Dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿A quién se referían? A los apóstoles. A los apóstoles. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ya entonces se amplió el abanico de cuánta gente estaba ahí. Mucha gente que no eran solamente galileos, sino también eran partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto y regiones de África, más allá de Cirene. ¿Por cuántas tribus eran ahí? ¿O cuántas naciones eran ahí? Toma, cuéntalas, son 15. 15. Entonces, por eso digo que era sumamente un grupo heterogéneo, de distintos lugares, diferentes formaciones, culturas, idiomas. Y era sorprendente, era justamente lo sorprendente. ¿Cuál fue la gran comisión de Cristo hacia sus apóstoles? Que predicaran el evangelio, que predicaran su nombre, que predicaran su ministerio. Aquí había llegado justamente Cristo. Y cosa sorprendente, ¿eso cuándo fue? ¿Eso cuándo sucedió? Hace más de 2000 años. ¿Y qué estamos haciendo hoy? ¿Qué están haciendo ustedes? Escuchando el evangelio, escuchando de Cristo. Y nosotros predicándolo. Amén. Después de 2000 años seguimos justamente predicando a Cristo. Y alguna vez lo pregunté a jóvenes, y lo digo a ustedes como iglesia, los que ya tienen tiempo desde el inicio de la iglesia, que ya cumplimos prácticamente 11 años. Y si alguien te pregunta, ¿de qué hablan? ¿De Cristo? ¿11 años hablando de Cristo? ¿Y no te aburre? ¿Qué contestas? Claro que no. Porque Cristo es vida. Y yo necesito vida. Y Él me comunica vida. Él me comunica de su paz. Él me comunica de su amor. Él me comunica de su consuelo, de su fortaleza, de su poder. ¿Quieren más? Por eso justamente, a eso nos llamó justamente Jesús. Y eso es lo que estaban haciendo sus discípulos. Lo que me gusta mucho, dice que todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Jesús había enseñado a los discípulos a la necesidad de orar siempre y en todo lugar.
Acompáñame nuevamente a Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Vean lo que dice versículo 1. Lucas 18:1, ¿qué es lo que dice? Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cada semana. Siempre, siempre, dice aquí, ¿no? Siempre y no desmayar. ¿Cuánto tiempo tenemos levantándonos a las 5 de la mañana, bueno, un poco antes, para orar? ¿Qué tiempo tenemos ya? ¿Cuándo fue la última vez que tú te conectaste justamente a la oración? De las 5 de la mañana. Otra pregunta, ¿por qué no te has conectado? Si ya tienes aquí un año en la iglesia, ¿por qué no te has conectado a las oraciones? Aquí es Dios claro. Dice Jesús que les enseñaba la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quítale un poco de carne al sueño y dale más espíritu a tu vida, te hace falta. Por eso no creces, porque todavía sigues haciendo cosas que te gustan a ti pero que ofenden a Dios, y eso no es correcto. Tú decidiste entregarte a Dios, tú decidiste entregarle el timón a Dios. Hoy Cristo es el que lleva o debería llevar tu vida, el que te guía, el que te dirige, el que te enseña. ¿Desde cuándo se estableció la oración? Desde los tiempos antiguos, Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Seguramente lo tienes subrayado. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, tiempo antiguo. Ya Dios demandaba justamente el orar, el depender de Él. ¿Quieren un mandamiento con promesa? Jeremías, capítulo 29, versículo 12. Subraya este pasaje, subráyalo. Este es un mandato con promesa. Y dice aquí, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Nuevamente dice aquí, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Y yo os oiré. Ahí está la promesa. Dios va a poner atención en lo que tú le pidas. Dios va a inclinar sus oídos a la petición que tú le hagas. Pero tienes que, aquí dice la palabra, tienes que invocar, tienes que venir, tienes que orar a Dios. Y Él promete escucharte en todo tiempo. En todo tiempo. Cristo fue un ejemplo de oración. ¿Quién lo cree? Cristo fue un ejemplo de oración. Marcos capítulo 1, versículo 35. Ahora sí vamos a usar nuestra Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí, ¿qué dice? ¿A qué hora se levantaba Jesús? ¿A qué hora se levantaba Jesús? ¿A qué horas terminaba el día Jesús de trabajar? ¿A qué día? ¿A qué hora? ¿Quieren saber? ¿Quieren saber a qué horas terminaba Jesús su trabajo del día anterior? Miren, versículo 34 del mismo capítulo, unos versículos antes, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera a muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades
y a los endemoniados. Imagínense cuánta gente buscaba a Jesús para que le sacaran los demonios o para que fueran sanados. ¿Cuánta gente se imaginan? ¿A qué hora cree que terminaron? Y aún se levantaba, dice que de mañana para orar. Yo no creo que haya terminado. Desde la noche, me imagino que terminaba entre 12 de la noche. Ahí con velas, me imagino, con antorchas. Y se levantaba tal vez a las 4 de la mañana a buscar un lugar desértico para orar. Y tú quieres empezar a orar a las 12 del día. Muchos quieren orar a las 7 de la mañana, ya cuando justamente tienen que ir a trabajar. Y mi consejo es, levántate un poco más temprano y dale ese tiempo precioso a tu espíritu. Tú lo necesitas. Si somos fríos en esta forma de pensar, ¿quién necesita a quién? ¿Dios te necesita a ti o tú necesitas a Dios? Seamos honestos. ¿Dios te necesita a ti o tú necesitas a Dios? Solo que Dios estableció cómo tenemos que buscarlo, a qué horas tenemos que buscarlo. Y no está mal que tú ores a las 7 de la mañana, no está mal que ores a las 12, 1 de la tarde, 6 de la tarde, 5 de la tarde, porque también dice la palabra que tienes que orar sin cesar, es lo que dice la palabra, en todo tiempo. Pero hay momentos de tu oración que realmente tiene mayor significado, porque hay un sacrificio de por medio. Y tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1, ahí lo dice, anota nada más el pasaje, Romanos 12:1. Cristo era un hombre de oración y Él es nuestro supremo maestro, a Él seguimos, queremos ser seguidores de Él. Por eso somos cristianos, porque seguimos a Cristo. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Versículo 40. Cristo está en el Getsemaní, está a punto de tener una plática con su Padre. Versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, ¿a quiénes? A sus apóstoles, orad que no entréis en tentación. Y él, versículo 41, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, 50 metros. Tiro de piedra equivale a 50 metros, quieres anotarlo ahí. Y puesto de rodillas, no dice que se quedó parado. Como tú comprenderás que muchas veces tú te quedas parado. Entiendo que a veces tu cuerpo no te permite arrodillarte porque a lo mejor hay problemas de rodillas. Entiendo que a lo mejor vienes de una cirugía, entiendo que a lo mejor tienes problemas físicos que no te permite arrodillarte, postrarte, lo entiendo. Pero tu corazón, ¿por qué no se arrodilla? ¿Por qué tu corazón no se postra? No me digas que tu corazón está lisiado y no se puede postrar. Alguien sí creo que esté endurecido. Sí creo que está endurecido tu corazón por tanto pecado que hay en tu vida. Si aprendemos a tener un corazón dócil, manso y humilde como Jesús lo demanda, tu corazón entonces aprenderá a postrarse en todo tiempo ante el Señor, aunque tú físicamente no puedas hacerlo. Pero si tú puedes hacerlo, ¿por qué no te postras? Si tú no has experimentado el postrarte, solo el arrodillarte, yo te invito a que lo hagas. Y vas a experimentar cosas totalmente distintas. El que puedas poner tu frente en el piso es totalmente distinto. Porque es un acto de mayor humillación. Sí me dirás, pero ¿sirve de algo si mi corazón está endurecido? No, no sirve de nada. Pero quiero pensar que tu corazón está preparado para que tu cuerpo de rodillas postrado a Él realmente reciba esa oración, Dios, con gozo y con olor fragante. Yo le pido a Dios que me permita postrarme a los 100 años y que no haya ningún impedimento físico que me lo impida.
A lo mejor ya limité a Dios, me queda dar vida a 120, le dije que 100 años, pero ya dije. Hay gente que tiene 20 años, 30 años. Y no es cuestión de edad, es cuestión de su corazón. El Nuevo Testamento también hace un énfasis en la oración. Dice Romanos 12:12, Romanos 12:12, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Efesios 6:18, una pieza de la armadura. Efesios 6:18, dice lo siguiente. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2. Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y primera carta a los Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Pregunta, ¿es necesario orar? ¿Es necesario orar? Por supuesto que es necesario orar. Tú y yo necesitamos depender de Dios y deja de depender de ti. Si tú no buscas a Dios en oración es porque tú todavía dependes de ti. Y créeme que estás en un grave error si sigues dependiendo de ti y no de Dios. Pero también es cierto que necesito una limpieza personal. Cada vez que yo oro, yo necesito estar seguro que mis oraciones van a llegar al Señor. O dicho de otra manera, ¿todas las oraciones llegan al Señor? La respuesta es no. Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay que entender el pasaje. Hay que entender porque todos aquí somos pecadores. ¿O no? Todos somos pecadores. Y dije somos, no son. Sin embargo, es importante entender esta parte. Si yo soy un pecador que no practica hoy el pecado, pero soy un pecador, malos pensamientos, de repente vi algo que no tenía que ver, o de repente ofendí con una palabra, o de repente miré algo que con cierto rencor o resentimiento. O sea, hay muchas maneras de pecar, aunque no practiques el pecado. ¿Qué es lo que demanda Dios? Si tú y yo pecamos, ¿qué demanda Dios? Que nos arrepintamos, pero de corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, ahí lo dice. Entonces tienes que aprender a tener una comunión con Dios en limpieza, en un corazón limpio, para que te asegures que tus oraciones lleguen a Él. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas. ¿Con quién? Con sus esposas. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pregunta, ¿solamente es para el marido este pasaje? Es que ahí dice maridos.
Pues también es para las mujeres, aunque diga maridos. Ambos son ambos, aunque son una sola carne, ambos son responsables ante Dios. Porque la salvación es colectiva, la salvación es personal. Y cada quien va a dar cuentas a Dios de sus actos. Todos, todos. Los que somos cristianos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Entonces, tanto el esposo como la esposa son responsables de que antes que oren, y si hay alguna discusión, alguna situación entre el matrimonio, platíquenlo, órenlo, perdónense y entonces oren lo que quieran. Si no, sus corazones se van a quedar justamente ahí en el techo, no van a ir a Dios. La Biblia nos demanda tener un mismo sentir y ser unánimes. Podemos pensar de manera distinta, pero tenemos que tener un mismo sentir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el versículo de este mes. Filipenses capítulo 2, versículo 5, anótalo. Es el versículo de memoria de este mes. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo demanda que tengas el mismo sentir que Él. Por eso como iglesia es importante que Cristo sea el centro de este lugar y todos nos sometemos a su preciosa voluntad, todos. Amén. Regresamos a Hechos. Creo que quedó muy claro la parte de la oración y si no, escúchala el martes. Ahí viene la predicación nuevamente. Versículo 15, estamos en el capítulo 1 de Hechos, dice lo siguiente: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. ¿Cuántos eran? ¿Quién tomó la voz? Pedro. Pedro era un líder destacado entre los apóstoles. Yo quiero preguntarte a ti, o bueno, voy a hacer la pregunta primero: ¿cuántos cristianos hay acá? Quiere decir que los que levantaron la mano son líderes, porque son seguidores de Cristo. La gente que no conoce a Cristo, entonces tiene que seguir a alguien que siga a Cristo. Y si tú eres un seguidor de Cristo, entonces tú te conviertes en líder. Y Pedro era un líder destacado entre los apóstoles. Pedro tenía su personalidad. Tal vez para algunos dirán: híjole, es que Pedro no se medía. A veces no cuidaba su boca, hablaba de más. Pero también creo que fue usado grandemente por Dios. Un hombre de temperamento. Dios fue formando su carácter, pero fue un hombre de temperamento. Tanto que iba siempre armado, ¿no es cierto? No le voló la oreja a Malco, ¿no? Era un hombre de temperamento y él, cuando viene la tormenta, están todos en la barca, se movía la barca y de repente ven a lo lejos y dice: si eres tú, Señor, ve, haz que yo vaya para allá. ¿Quién lo dijo? Pedro. ¿Y quién dice de ustedes que soy yo? El Cristo, el Hijo del Dios. ¿Quién lo dijo? Pedro. Entonces veamos que era Pedro un hombre de Dios. Que eso no se quede la parte oscura de que pues lo negó 3 veces. Pues sí, también tú lo niegas y no dices nada. Muchas veces negamos a Cristo de manera distinta, ¿no? A lo mejor no verbalmente, pero tus actos lo confirman. ¿Cierto o falso? Ahí no van a decir amén, por favor. Seguramente estos 20 congregantes en el aposento alto eran los 11 discípulos más ese grupo heterogéneo. ¿De dónde venía ese grupo heterogéneo? ¿Se acuerdan de dónde venía? A ver, vamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15.
Pablo ahí está hablando de las apariciones que hizo Jesús después de que fue resucitado. Después de que Él resucitó, Él se apareció en varias ocasiones. Y aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces seguramente de esos 120 había de ese grupo de los 500 que habían justamente visto a Cristo. Y vamos a ver entonces qué es lo que proponía en el mensaje Pedro. ¿Por qué tomó la palabra Pedro? ¿No? Dice aquí, entonces regresamos a Hechos y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Quién fue Judas Iscariote? ¿Quién fue? Un apóstol. ¿Cierto o falso? Un escogido por Dios. ¿Cierto o falso? El único que dice en las Escrituras, el único que se atrevía a comer del plato de Jesús. El único. El único que se atrevía a saludar a Jesús de beso. El único que dice en las Escrituras. Y yo pregunto, ¿no sabía Jesús que iba a ser un instrumento del diablo? Yo quiero pensar que sí. Porque Jesús era hombre y era Dios. Entonces, dentro de su omnisciencia, yo pienso que sí sabía que Judas Iscariote lo iba a traicionar, que iba a ser usado por el diablo. Pero aquí dicen las Escrituras que ya le había dado como la profecía a David en los Salmos de que acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 18. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Tal vez hay cosas que no podemos comprender nosotros en nuestra mente humana, en nuestra mente finita. Pero sin embargo queremos pensar que dentro de esos 12 apóstoles que escogió Jesús, Él sabía que lo iba a traicionar Judas en su tiempo. Iba a ser usado para que se cumplieran las Escrituras y se cumpliera el plan de redención. El plan de redención. Porque sin Judas no se hubiera cumplido el plan de redención. ¿Cierto o falso? Entonces tenía que entrar justamente en la película Judas. Tenía que haber alguien que hiciera lo incorrecto a los ojos de Dios. Y esto a lo mejor nos serviría como enseñanza a nosotros. Porque los que estamos aquí el día de hoy, todos hemos sido escogidos por Dios. ¿Cierto o falso? Pero que no haya en nosotros un espíritu de Judas que termine traicionando a Jesús. Decimos que hay muchas maneras de traicionar a Jesús. Y una de ellas es no siendo fiel. Una de ellas es una doble moral. Un pie en su lugar santísimo y un pie en el mundo. ¿Cuál es lo grave el día de hoy, amados? ¿Qué es lo grave que hoy está pasando? Que estamos perdiendo el temor de Dios. Y hay muchos que no les importa tener un pie en el mundo y un pie con el Señor. Hablan de una manera distinta en su casa, hablan de una manera distinta en su trabajo, en su escuela, y hablan de una manera distinta aquí en la iglesia. ¿Eso es correcto? Yo digo que no. Porque tú tienes que ser de una sola pieza. Así como eres aquí, tienes que verte afuera.
Dios está aquí y Dios está afuera. ¿Quién lo cree? Dios está aquí y en tu trabajo. ¿Quién lo cree? Dios está aquí en tu casa. ¿Quién lo cree? Dios está aquí en el centro comercial, en el cine. ¿Quién lo cree? Porque es un Dios omnisciente que está en todas partes al mismo tiempo. No vayas a decir, es que yo soy cristiano solamente cuando voy los domingos. No, espérame. No es así. O eres o no eres. O quieres seguir a Cristo o no lo sigas. Porque lo que Dios hoy hizo a través de su Hijo fue comprarnos con precio de sangre. Entonces ya no te perteneces a ti mismo, sino Cristo es el dueño de tu vida, porque Él te compró con su. A cambio de su vida te compró a ti. Cristo es vicario de nosotros, porque Él tomó nuestro lugar. Por eso es vicario. Él tomó nuestro lugar. Tú y yo merecíamos estar en el infierno, pero por el sacrificio de Cristo, por su sacrificio sustitutivo, hoy tenemos un lugar en la eternidad con Él. Amén. Entonces, regreso a la lectura, versículo 19. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama a su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Aquí está justamente lo que se refería Pedro, de lo que ya el Espíritu Santo le había dicho al rey David. Aquí estaba justamente. Está citando Salmos 69, 25 y Salmos 109, 8. ¿Qué es lo que estaba proponiendo entonces Pedro? Dice en el siguiente versículo: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea, si quería él proponer un sustituto que cubriera el puesto de apóstol de Judas, uno de los requisitos, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros, primer requisito, tiene que ser un hombre que haya estado con ellos en el ministerio de Jesús, acompañando a los apóstoles. Todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, segundo requisito, tenía que haber presenciado justamente la entrada y salir de Jesús. Versículo 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces había requisitos que tenía que cumplir el futuro apóstol que sustituyera a Judas Iscariote. Sigo leyendo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no era válido justamente la forma en que fue escogido este apóstol. Y tal vez, si tú ves o estudias las Escrituras, muchas de las elecciones que Dios permitía era a través de las suertes. Por ejemplo, cuando muere Jesús, cuando Jesús está crucificado, y dice que unos soldados tomaron sus ropas y las echaron suerte sobre ellas, a ver quién se quedaba con ellos, ¿cierto o no?
Si tú me acompañas a Proverbios, o más bien, a ver, denme aquí, a ver si el ingeniero de video me ayuda ahora sí. Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Ahí está. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces estamos viendo otro pasaje donde se permitía echar suertes. Levítico, por favor, 16:8. Levítico 16:8. Dice lo siguiente: y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Entonces, para escoger un macho cabrío se tenía que echar suertes. ¿Sí? Cuando fue la repartición de la tierra, cuando Josué terminó conquistando Canaán, también dice la Escritura en el capítulo 17 de Josué, dice que también echaron suertes para que cada tribu tuviera su propio lugar de residencia. Si regresamos nuevamente entonces a Hechos, ¿dónde está el problema? Según lo que dice acá algunos eruditos bíblicos, dice, para que tome la parte de este ministerio, versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Si bien es cierto, dice que oraron al Señor, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Dónde entonces está, para los que piensan que no fue de Dios, esta elección? ¿Dónde está el argumento? El argumento está en que nunca más se nombró a Matías en las Escrituras. ¿Cierto o falso? Bueno, los dejo de tarea. Y si alguien encuentra a Matías después de Hechos, me dice, aquí está, pastor. Está aquí en Romanos, está en Corintios, está en Efesios, en Filipenses. Me dicen ustedes. Entonces decimos, ok, como no había descendido el Espíritu Santo, entonces no había todavía una dirección respecto a quién tenía que ser el sustituto del apóstol Judas. ¿Cierto o falso? Y podía ser o no podía ser cierto. ¿Estaba próximo a llegar el Espíritu Santo? Estaba a punto de llegar el Espíritu Santo, ¿no? Pero hoy pregunto, ¿quién entonces sustituye a Judas Iscariote? Bíblicamente dice que fue Matías. Bíblicamente dice que fue Matías. Pero muchos decimos, no, pero fue Pablo, el último apóstol. Pero Pablo no cumplía con los requisitos, ¿o sí? ¿Sí o no? A ver, vamos a Hechos. Dice, es necesario, versículo 21, dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Pablo cumplía con eso? Pablo no cumplía con esto. Pero si fue escogido ¿por quién? Por Cristo, ¿no? Por Jesús. Tuvo un encuentro directamente con Jesús. Entonces Pablo está considerado como un apóstol especial, porque no cumpliendo los requisitos de Hechos, para Dios y para Cristo y para el Espíritu Santo, los cumplía. Y hoy no tenemos duda de ello. Amamos a Matías, sí. Lo que haya permitido haber hecho, que no está nombrado aquí, que Lucas no lo nombró, no va a cambiar nada. Simplemente su nombre está puesto en las Escrituras. Hasta ahí nos quedamos. Pero hoy si hablamos de Pablo, ¿qué podemos decir de Pablo? No, porque mucho de nuestra doctrina como cristianos le fue revelado a Pablo. Las 13 cartas de Pablo están aquí. Las 13 cartas de Pablo están aquí y dan justamente una gran enseñanza para
la edificación de la iglesia de Cristo. Amén. Hoy veo Hechos como una película real, una película de la vida real, porque es cierto. Y yo los invito para que no se conformen con lo que escuchen en la predicación. Que el Espíritu Santo te lleve a tener esa espinita de saber más de Cristo a través de el Espíritu Santo. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos? Digo, para empezar, ¿no? Ya supimos quién escribió Hechos. ¿Cuántos capítulos tiene? Y se va a dar cuenta de algo sorprendente, que Hechos quedó inconcluso. Hechos quedó inconcluso, porque nunca más se sabe de Pablo más que cuando estaba justamente en Roma en una casa. Y muchos eruditos, muchos que estudian la historia, dicen, ay, yo creo que eso quedó para cuando estemos allá en el cielo, le preguntemos a Pablo, ¿y qué más pasó? Claro que a lo mejor ya no nos va a interesar tanto porque estamos con el Señor. Amén. Yo espero que realmente la enseñanza de esta mañana, primeramente es la oración. Quédate justamente con eso. Hoy Dios está demandando que dependamos más de Él como iglesia y de manera personal. ¿Cuántas cabezas de casas hay acá? ¿Cuántas? Tú eres responsable de eso. Enseña a tus hijos. Enseña de ti mismo a depender de Dios. Si tu hijo no se enseña a depender de Dios, nunca lo va a hacer. Y ahorita están pequeños, dirías, no pasa nada. No, sí pasa y mucho. En 10 años platicamos si quieres. A ver si era importante o no depender de Dios. Tú y yo necesitamos claridad, visibilidad, visión a largo plazo. Y no la tenemos. Porque estamos tan limitados que solamente podemos ver el árbol, solamente el árbol. Pero Dios ve el bosque. Si tú no dependes de Dios, entonces ¿de quién dependes? ¿De ti? ¿De tu papá? ¿De tu maestro? ¿De quién dependes? Si no es de Dios, ¿de quién? Y yo te invito para que realmente hoy dependas de Dios. En oración y ruego y con acción de gracias. Amén. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aprende de memoria ese gran versículo, porque tiene mucha profundidad. No es el sentir del pastor, no es el sentir de tu jefe, de tu papá, de tu esposo, es el sentir de Cristo. Y tienes que tener el mismo sentir que Él, si es que eres un seguidor de Cristo. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre mío, Señor, te damos gracias esta mañana por el mensaje que tú enviaste. Gracias por enseñarnos que tú eres un hombre de oración. Y dejaste muy bien establecido que tenemos que depender de ti en todo tiempo. Que oremos sin cesar. Que oremos sobre un corazón limpio y puro delante de ti para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No importa si hay que orar en la madrugada, no importa si hay que orar en una mañana, en una tarde, una noche. Lo importante es que dependamos de ti sobre un corazón limpio para que mis oraciones lleguen a ti, mi Dios. Necesitamos una iglesia unida, una iglesia que persevere, de un mismo sentir. Y la única manera, Señor, es que hoy tengamos justamente a Cristo en nuestra vida. Porque Cristo está edificando su iglesia. Cristo está edificando tu vida. Cristo está edificando tu matrimonio. Cristo es el que dio la vida en la cruz por ti. Él te compró con su sangre. Hoy somos de Él. Y este lugar es de Él.
Y todo lo que tú ves es de Él y para Él y por Él. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por este tiempo. Gracias porque hoy me recuerdas lo importante que es depender. Cómo la distancia que nos separe simplemente es una oración, mi Dios. La oración la corta. Donde estés, la oración la corta, Señor. Te doy gracias porque hoy, Señor, como iglesia vemos cómo estás obrando, Señor, en cada vida. Vemos una iglesia más robusta, más firme en ti, Señor. Pero no estamos todavía conformes. Hay muchas cosas que todavía deben de cambiar en nosotros. Tú demandas que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y anhelamos justamente que eso, día con día, de gloria en gloria, siga sucediendo. Señor, hoy rogamos a ti para que nos sigas dando de tu poder, para que nos sigas dando, Señor, de tu santidad. Tu palabra es clara cuando dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gracias, Señor, porque nos permites recuperar esa imagen de Cristo en nuestras vidas a través de la obra santificadora del Espíritu Santo. Te amamos, Señor, te adoramos, te honramos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.